Este es el podcast de 1000 palabras. ¿Tu audiencia realmente te escucha o solo recibe otro mensaje más en un mar de notificaciones? Para los profesionales de la comunicación y el marketing, el mayor desafío ya no es producir contenido, sino producir significado en medio del caos. Hoy hablamos de qué hacer cuando hay demasiada comunicación, no para callar tu voz, sino para que ésta resuene con más fuerza y claridad. Episodio 296. Saturación de contenidos. ¿Cómo comunicar con propósito sin contribuir al ruido digital? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué más? Qué bueno que estás aquí en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde planteamos, yo creo que ideas muy valiosas sobre comunicación efectiva desde diferentes frentes. La comunicación, como lo he dicho en diferentes oportunidades, es el activo más grande que puedes desarrollar. Es la habilidad más importante para que te desempeñes en cualquier profesión. Este podcast lo hemos creado para comunicadores de profesión y para quienes no son comunicadores de profesión. Es decir, si tú eres abogado, si eres ebanista, si eres un repartidor de Rappi, si eres ingeniero, no importa cuál sea tu profesión, la comunicación efectiva te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo y a convertirte en una mejor persona. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que muy importante porque tenemos comunicación por todos lados, estamos bombardeados constantemente de comunicación por redes sociales, por medios tradicionales, vallas que vemos en la calle, pasacalles, notificaciones en el WhatsApp, en el correo electrónico, en los mensajes de texto. Por todo lado nos están bombardeando de comunicación. ¿Qué hacer para evitar esta saturación? Sobre todo, ¿qué hacer si tú tienes necesidad de comunicar, de compartir tu historia, de enviar mensajes? ¿Qué hacer para sobresalir en medio de esta saturación? ¿Qué hacer para no seguir contribuyendo a este ruido innecesario? En un momento los detalles. Antes contarte que me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. En mi gestión comercial, porque yo soy el responsable de vender los servicios de mi empresa 1000 palabras, que es una empresa de comunicaciones, de creación de contenido, especialmente en podcast, en video o en audio. Una de las objeciones más recurrentes que tengo, no ahora, de toda la vida, es que la gente está súper cansada con tanto contenido, con tanta comunicación. Y yo le digo a estas personas que en la mayoría de los casos son comunicadores, son las personas responsables de la comunicación de las empresas, pero a ver, ¿qué vas a dejar de hacer? ¿Vas a dejar de comunicar? O sea, tu respuesta como comunicador o como comunicadora ante la abundancia o la saturación de comunicación es que vas a dejar de comunicar. Yo creo que esta no es una buena táctica, no es una respuesta. De hecho, si tú crees que la respuesta ante la abundancia de comunicación es dejar de comunicar, entonces estás en graves problemas. ¿Para qué existe tu puesto entonces? Ahí está perdiendo una plática la empresa si te tiene como comunicador o comunicadora y tú no comunicas. Hay que hacer algo más al respecto. En este episodio te contaré qué hacer para evitar aportarle más al ruido digital y para que tu comunicación sea relevante en medio de este caos y de esta saturación de contenidos. Que ruede el cassette.
Como te dije, aquí el asunto no es volverte invisible, tienes que seguir comunicando. Y hoy vamos a hablar de este tema de la saturación desde dos perspectivas que son muy interesantes. La primera, imaginándonos que tú eres el comunicador o el responsable de la comunicación de tu marca o de tu estrategia, cómo diseñarla en este contexto de saturación. Y segundo, para cualquier persona que consume información y quiere hacerlo de manera muy selectiva. Empecemos entonces por el ángulo profesional. Lo primero que debemos entender es que el problema real no es la falta de comunicación, sino el exceso de comunicación irrelevante. El ruido se genera cuando el contenido no se diferencia, no aporta un valor claro o no está dirigido a una necesidad específica de nuestra audiencia. Esto nos obliga a hacer un cambio de mentalidad profundo. Tenemos que pasar de la pregunta ¿cuántos posts hicimos? A la pregunta ¿qué problema resolvimos o qué necesidad estamos satisfaciendo con este contenido? La métrica clave deja de ser el volumen y se convierte en el valor. Y para hacer este cambio podemos enfocarnos en 4 tácticas centrales. La primera, y quizás la más importante, es lo que yo llamo la radical relevancia. Se trata de dejar de hablarle a todos para empezar a hablarle a alguien muy específico. Esto va más allá de la segmentación básica. Implica crear perfiles de audiencia con un nivel de detalle profundo. No basta con decir directores de tecnología, sino que hay que complementarlo y decir directores de tecnología, de empresas o startups pequeñas con una planta de entre 100 y 200 empleados que tienen una necesidad de crear software a partir de pocos recursos o que estén buscando financiación. Bueno, este perfil lo acabo de sacar del sombrero, pero es muy específico. No es tan general como simplemente decir estamos haciendo contenido para directores de tecnología. Hay mucha más profundidad en el perfil que acabo de diseñar. La segunda táctica es elevar la utilidad a un imperativo. Cada pieza de comunicación, cada email, cada podcast, cada post debe tener un propósito muy claro para la persona que lo recibe. Le estoy ahorrando tiempo, le estoy enseñando algo que no sabía, le estoy resolviendo un problema práctico, lo estoy inspirando. Aquí una práctica muy útil es aplicar la prueba del ¿y qué? A todo lo que producimos. Si el mensaje no supera este ¿y qué? Sencillamente no se publica. Es mejor el silencio que el ruido. ¿Y yo cómo voy ahí? Pues ¿para qué me sirve todo este cuento, no? Y esto nos lleva naturalmente a la tercera táctica, la consolidación de canales. La presión por estar en todas partes es comprensible, pero a menudo contraproducente. Es mucho mejor dominar 2 canales donde tu audiencia realmente está y puedes entablar conversaciones auténticas, que tener una presencia fantasma en 5 redes sociales por ese FOMO, el miedo a perderse algo, a quedarse fuera. Una auditoría honesta de canales suele revelar dónde están las conversaciones verdaderamente valiosas de tu marca y dónde está el retorno real a la inversión. Hay que tener el valor de concentrar los esfuerzos allí. Y la cuarta táctica tiene que ver con el ritmo consciente. Respetar el tiempo y la atención de nuestra audiencia significa a veces elegir menos frecuencia, pero con mucha más calidad y profundidad. Un newsletter semanal o un episodio de podcast semanal que tenga insights realmente accionables, si existe la palabra, es decir, para tomar acción, puede tener un impacto mucho mayor que un goteo diario de contenido superficial, como de Instagram, que termina en la papelera sin ser leído. Se trata siempre de imponer la calidad sobre la cantidad. Ya regresamos después de este mensaje porque vamos a hablar del otro lado. ¿Qué pasa cuando tú eres consumidor? ¿Cómo manejar esa saturación de mensajes? ¿Cómo elegir lo mejor? En un momento.
¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Regresamos a nuestro episodio sobre cómo manejar la saturación de la comunicación. Hablamos ahora del otro lado de la moneda. Nosotros como consumidores de información o de contenido. Porque por mucho que optimicemos nuestra comunicación, también estamos inmersos en un ecosistema digital frenético. Aquí el primer paso es reconocer nuestro derecho a desconectar. La sobrecarga de información es un factor de estrés real y está bien establecer límites. Nuestra productividad y bienestar mental no dependen de estar informados de todo el tiempo. Este tema de derecho a desconectarse, me acuerdo de un post que puso alguien recientemente en Facebook. Dijo, yo creo que uno tiene derecho a bloquear y a desconectarse de las actualizaciones de ciertos amigos que no te aportan, que te dañan la vida con la información. Y yo lo vengo haciendo. Yo tengo unos conocidos o amigos muy petristas, muy defensores del gobierno, pero a punta de mentiras, que es lo peor, ¿no? A punta de medios que no son certificados, de informaciones tendenciosas, y yo los desconecto, porque infortunadamente para ellos el principal logro de este gobierno es haber declarado condenado a través de un juez a un expresidente de la República. Y no es que yo defienda a ese expresidente, porque también tengo muchos desacuerdos con ese expresidente que ustedes ya saben cuál es. Pero cuando te contamina tanto, cuando la información es tan tendenciosa, tan molesta, es mejor desconectar para uno no seguir sufriendo. Tengo otros amigos, se los digo de verdad, que son de izquierda, que son progresistas, hombre, pero que presentan ideas argumentadas que en muchos casos yo no estoy de acuerdo con ellos, pero son respetuosas, son verdaderas, invitan a una reflexión. A esa gente la leo. Pero al que repite y repite la misma mentira mal metida, yo los desconecto. Y hay gente que para mi vida tampoco significan mucho. Y quizás si me los encuentro en la calle ni siquiera me van a saludar. Entonces, ¿para qué los tengo en Facebook? ¿Para qué los veo? Aquí es muy importante lo que estás consumiendo. Cómo te daña la vida cuando empiezas a consumir cosas que te van afectando. Y no es el hecho del desacuerdo. Es el hecho de entender que generan en ti una energía tan pesada que te vas olvidando de lo que es realmente importante. Porque aparte de todo, hay gente que como critica tanto y no construyen nada, no te aportan una idea, no tienen una perspectiva interesante o un camino nuevo. No, es la ironía, la crítica, la mentira y todo eso empieza por arruinar tu buena onda. También tenemos que volvernos curadores activos de nuestro propio flujo informativo. Esto significa ser proactivos y selectivos. La regla es menos es más. Preferir unas pocas fuentes confiables y de alta calidad sobre decenas de fuentes que repiten lo mismo o aportan poco valor. Tomarse el tiempo para limpiar periódicamente las redes sociales y las suscripciones, preguntándonos, ¿esta cuenta me inspira, me educa o me entretiene de verdad? Si la respuesta es no,
es momento de dejar de seguir. Aquí quiero hacer como un comentario importante, hablando de las mentiras que la gente pone, sobre todo en temas políticos. Por favor, cuando vayan a ver una noticia o algo, entiendan quién la está escribiendo, qué medio es. Ese asunto de los medios alternativos, eso es una falacia. O sea, hay gente que tiene unos intereses detrás muy fuertes o que están creando mensajes por el peso, muchas veces del gobierno. Entonces, más bien, yo prefiero en serio, así me tilden de lo que sea, yo prefiero una noticia contada por El Tiempo, por Semana, por El Espectador, por El Colombiano, Caracol, RCN, estoy hablando de Colombia, CNN, The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal. Prefiero una noticia de esos medios que de un medio alternativo que no tiene ni los recursos para buscar la noticia, para confrontar fuentes. Yo prefiero eso, de verdad. Claro, estos medios quizás tengan otros intereses, pero si uno tiene el criterio para entender, hey, esta gente tiene razón y coherencia en lo que está diciendo, está confrontando diferentes fuentes cuando armaron la noticia. Y claro, van a decir mentiras también, se van a equivocar, pero no de la manera en que lo hacen estos llamados medios alternativos que dicen muchas mentiras. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de la información, de la actualidad nacional e internacional. Ahora bien, también entender cosas como, a ver, ¿por qué me está diciendo esta persona? ¿Es verdad que este producto que promete una vida más larga o este producto que va a curar el cáncer, eso sí será verdad? Bueno, me llamó la atención lo que dice el contenido, la justificación, el componente de la fruta o del remedio que supuestamente va a curar, pero ¿a quién más le puedo preguntar? Una inteligencia artificial también te puede decir, es cierto que esto puede producir. Te van a dar todas las fuentes, que la inteligencia artificial también se va a equivocar, pero confronta las cosas de verdad. Sé selectivo con esas fuentes de información donde estás consumiendo tus noticias o tus contenidos. En resumen, en un mundo sobrecomunicado, el valor supremo, el activo principal ya no es la información, sino la atención. Para los comunicadores el mandato es claro. Debemos dejar de competir por volumen y empezar a competir por valor, relevancia y utilidad. Debemos ser cirujanos de la comunicación, precisos y efectivos. Y para todos nosotros como consumidores, recordar que tenemos el poder y el derecho de curar nuestro propio ecosistema informativo. La atención es el recurso más valioso que buscan los creadores de noticias. Debemos invertir la atención con la misma intención con la que invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero. De verdad, si algo te quedó de este episodio, si crees que no estoy aportando al ruido digital, sino generando valor, si alguna táctica te sirvió, por favor compártela con tus amigos, tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus familiares. Siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido, estamos en todos los de audio, Spreaker, Apple, Deezer y también en los principales de video que son Spotify y YouTube. Yo soy Santiago Ríos, ya lo dije. Bueno, en fin, te espero muy pronto en otro episodio del podcast de 1000 palabras. Mil gracias.